Aquí está. Muy bien. Entonces, este enfoque, como su nombre lo dice, nos lleva directamente a lo que nosotros tenemos como, o entendemos, si ustedes quieren, tenemos conocimiento de la teoría de Ames, cuando nos propone, digamos, en términos más simples, la definición de competencia comunicativa, ¿no? Entonces, según él, según la teoría de Ames, dice que la función y la noción son dos elementos que van a desarrollar justamente la competencia comunicativa en el hablante, ¿no? Esta posición que toma del Ames es justamente, si me permite la palabra, a favor de lo que hace el hablante cuando emite un enunciado, cuando envía un mensaje, ¿no? Y eso es lo que toma en cuenta del AIMS para determinar lo que es la competencia comunicativa. Habíamos dicho que la competencia comunicativa es simplemente el dominio que tiene el hablante de estos elementos que nos ofrecen la noción y la función. La noción, hemos dicho, que son todas aquellas características que cada una de las lenguas posee para enviar mensajes, ¿no? Entonces, estos, ¿cómo se puede decir? Estos dos aspectos de la noción y de la función son aspectos que van a, si ustedes me permiten, lo voy a marcar en diferente color. Fíjense, ahí lo marcaremos con un celeste, por ejemplo. Dice cuándo hablar, cuándo no hablar. Claro, porque miren, la función es lo que es lo que hace el hablante con el idioma, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, acá se cumple lo que es la función, porque yo sé cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo hablar con quién, ¿no? En qué momento voy a utilizar yo términos coloquiales, formales, etcétera. Yo, como hablante, hago esa discriminación. Por lo tanto, esta parte, digamos, del enfoque comunicativo nos permite, del enfoque nocional, funcional, nos permite, digamos, situar la competencia comunicativa dentro de los contextos donde un hablante va a, digamos, emitir mensajes y comunicar en realidad, ¿no? Y a eso es lo que Ames llama la competencia comunicativa. Entonces, ¿cómo hace eso también el hablante? Gracias a la noción. Hemos dicho que la noción son elementos que posee la lengua para situarlo al hablante en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, esos elementos que posee la lengua para situar al hablante en el tiempo y en el espacio también son elementos que van a ayudar a hacer algo con lo que el emisor, el hablante, necesita comunicar, ¿no? ¿Cuál es la intención de comunicación en su mensaje? Entonces, a eso es a lo que Del Ames llama competencia comunicativa, ¿no? Entonces, como les digo, yo sé exactamente qué recursos lingüísticos voy a tomar en cuenta para poder comunicar, ¿no? Yo estoy convencida de que estos dos, si ustedes me permiten bien, estas dos características del enfoque emocional y la noción y la función, hacen que podamos de alguna forma
poder enviar mensajes de forma adecuada, ¿no? Y a eso es a lo que llamamos la competencia comunicativa. Eso es lo que quisiéramos que todos los hablantes de una lengua extranjera, los que están aprendiendo una lengua extranjera, logren esa comunicación, sabiendo evidentemente situarse en el tiempo y en el espacio, y en función a eso emitir mensajes, es decir, cuya intención vayan a expresar justamente lo que el hablante quiere decir, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, por ejemplo, el rol del profesor, ya en este caso, es un modelo, un guía, un promotor en realidad, ¿no? Es, en este caso, cuando hablamos de competencia comunicativa del profesor, ya no es el único protagonista de la clase, ¿no? No es aquel que va a determinar y hacer absolutamente todo, ¿no? Es cierto que debe dar, tiene un rol fundamental en este método, en este enfoque, en este enfoque. Lo que hace más bien es motivar al estudiante para que el aprendizaje sea mucho más efectivo, ¿no? Sea más participativo y garantice de cualquier manera la interacción, ¿no? Entonces, suscitar en el estudiante el interés, ese es el rol del profesor, ¿no? El interés por aprender, el interés por situarse en ese contexto de aprendizaje, ¿no? Y por eso dice que tiene una labor bastante enriquecedora, bastante motivadora, y como su nombre lo dice acá, es un modelo a seguir. Entonces, si el profesor es pasivo y está ahí sentado en una esquina del aula, entonces obviamente va a tener también estudiantes de ese mismo estilo, ¿no? Y pues ahí vamos a tener, digamos, estudiantes cuyo interés no sea el que nosotros queremos en el momento, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol del estudiante? Justamente, como ya tiene un modelo a quien seguir, pues dice guía, promotor, etcétera, etcétera, él también va a desarrollar las mismas, digamos, las mismas características de su modelo, ¿no? Va a ser más interactivo, va a tener mucho más, si ustedes me permiten, va a tener mucha más participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Su rol es fundamental, ¿no? No solo es interactivo, sino que en torno a él ya va a girar absolutamente todo. Este enfoque emocional-funcional es el enfoque inspirador, el enfoque de base para el enfoque comunicativo, ¿no? Porque fíjense, todas estas características interactivas, por ejemplo, estas características donde las diferentes combinaciones que hace el hablante de la noción y de la función logran evidentemente una comunicación mucho más efectiva del aprendiz, en este caso del estudiante, ¿no? Yo estoy convencida de que si tomamos en cuenta lo que él quiere decir, más los elementos que le van a situar en el tiempo y en el espacio, va a lograr una comunicación efectiva, ¿no? Entonces, el estudiante en este caso tiene un rol protagonista muy, muy importante, es totalmente interactivo, interactúa no solo con el profesor, sino con sus pares, ¿no? Es decir, con sus propios compañeros. Ahora, yo le he puesto acá la presencia de la gramática, es cierto, pero en realidad la gramática en sí no es tan relevante, ¿no? Cierto que el enfoque comunicativo nos dice se debe enseñar la gramática, pero en su dimensión social, es decir, en esta dimensión para que el estudiante pueda utilizar el idioma, sino para qué le enseñaría, por ejemplo, los tiempos del pasado, por ejemplo, el pretérito perfecto. ¿Para qué le enseñaría eso? Si no va a poder contar una historia, si no va a poder hablar de sus experiencias, ¿no? Para eso se le enseña. Entonces, siempre, fíjense, este enfoque
ya es una base para decir que la gramática tiene que enseñarse para que la persona que aprenda de esta forma pueda comunicar y pueda garantizar a través de la gramática estructuras lógicas, coherentes dentro de la comunicación, ¿no? Y acá les he puesto, como ya sabemos bien, la gramática, la enseñanza de la gramática tiene que ser inductiva, es decir, partimos de un elemento para que el estudiante pueda descubrir la regla, pueda ver cómo funciona es decir, la regla general, ¿no? Ahí dice no excluye el deductivo, pero yo creo que es mejor usar a partir de un corpus de ejemplos, es decir, tratamos de enseñar la gramática para que el propio estudiante logre encontrar la regla general. Hoy en día, ya les he dicho eso anteriormente, los métodos, los libros de enseñanza-aprendizaje tienen esa característica. La gramática está presentada de una forma inductiva, ¿no? Para que el estudiante pueda descubrir el funcionamiento de la lengua. Nada más. Entonces, ahora, otro aspecto fundamental es que sí se tiene que desarrollar y garantizar el desarrollo de las 4 destrezas, ¿no? Es decir, tenemos que desarrollar la comprensión oral, la comprensión escrita, la producción oral y la producción escrita, ¿no? Entonces, con este enfoque sí debemos dar curso, digamos, al desarrollo de las 4 destrezas, pero también hay que agregar la enseñanza de la gramática, del vocabulario, de la pronunciación, incluso términos como enseñanza de la cultura. Se tiene que desarrollar enormemente eso, ¿no? No se puede no tener, digamos, no se puede hacer simplemente una enseñanza solo de la comprensión oral o solo de la producción oral, no se puede hacer eso. Se tienen que integrar las 4 destrezas con la ayuda de la gramática y todo lo demás. ¿Qué características tiene este enfoque? ¿No? Primero, más que un enfoque, bueno, yo en realidad diríamos un enfoque, fíjense ustedes, un enfoque es más bien, ¿cómo se puede decir? Es comunicativo, eso es evidente, pero es una forma de enseñar. Un enfoque nos va a dar, ¿cómo les digo esto? Nos va a guiar, digamos, a la forma en que va a tomar nuestra clase, ¿no? Hay evidentemente diferentes definiciones de lo que nosotros conocemos como enfoque o método, ¿no? Pero un enfoque sí o sí tiene que estar relacionado a las características, digamos, es decir, a la forma respecto a la naturaleza de la enseñanza, ¿no? La enseñanza-aprendizaje. Entonces, un enfoque tiene que definirse más dentro de esos términos del cómo llevo a cabo, ¿no? Esta naturaleza de la enseñanza, ¿no? Cómo pongo en práctica todos estos lineamientos, todas estas teorías que tienen y que acompañan evidentemente todos estos procesos, ¿no? En cambio, un método, chicos, un método siempre va a ser son las acciones ordenadas que tienen una lógica para conseguir algo, ¿no? En realidad, un método va a ir más a la cuestión de procedimientos, como lo hace la metodología. En cambio, el enfoque nos va a dar evidentemente la forma en que vamos a responder a esa necesidad de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que
el enfoque nos va a orientar hacia los pasos que tenemos que seguir, la forma en que seguimos los pasos, ¿no? Si yo voy a mi clase, digamos, y toco la puerta o no sé, o presento una gran cantidad de fotos, de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma de presentar las imágenes es un enfoque, ¿no? Pero un método va a ser esa forma razonada, ordenada, organizada, planificada, además de todas las actividades que yo voy a hacer. Entonces, esto, este enfoque emocional funcional nos va a permitir organizar, seleccionar, si ustedes quieren, los elementos que intervienen, elementos lingüísticos, elementos comunicativos, que intervienen evidentemente en la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y acá les he puesto algo muy importante, es esto, lo que hace el enfoque emocional funcional es decirnos, señores, ustedes como profesores que son, como estudiantes que son, deben crear situaciones, ¿sí?, de comunicación reales dentro de la clase. Por eso, en los libros ustedes van a ver, no sé, una pareja en un restaurante, o comprando, haciendo compras, o mandando una carta, ahora ya no hay cartas, hay mensajes electrónicos, etcétera, ¿no? Es decir, que este enfoque emocional funcional nos va a obligar, entre comillas, a crear situaciones, ¿no? No constituye, este enfoque no constituye un manual, ¿no?, sino que simplemente nos traza la forma en que vamos a ir por el camino de la enseñanza, ¿no? Más bien podríamos decir que no se va a centrar, acá dice, no se centre en el alumno como eje en torno al cual debe girar la clase. No quiere decir que el estudiante no sea importante, al contrario, ¿no? Al contrario. Acá cuando dice son de carácter cuantificable, eso quiere decir que el estudiante es muy importante también en este método emocional funcional, pero cuando hablamos de términos observables, quiere decir la acción que lleva a cabo el estudiante dentro del proceso, ¿no? Y acá, pues, obviamente, su participación es interactiva, tiene, digamos, un rol bastante importante dentro de la clase. El estudiante es el nuevo proceso de aprendizaje, es el nuevo digamos, elemento en el cual se tiene que pensar y se tiene que organizar un proceso, ¿no? También hemos dicho que todo proceso, como en este caso todo enfoque, debe cumplir objetivos, ¿no? Acá les he puesto, si no tiene objetivos, pues, ¿qué cosa podríamos desarrollar, ¿no? Los objetivos tienen que definirse en términos comunicativos, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que mi estudiante logre cuando le enseño no sé, pues le enseño a situarse en el espacio, por ejemplo, con los adverbios de espacio, ¿no? El aquí, el allá, etcétera. ¿Qué va a hacer con eso el estudiante? Entonces, dentro de esos, ¿qué va a hacer? La respuesta van a ser los objetivos, ¿no? Como les digo, no es un procedimiento, digamos, en el cual sea inflexible, ¿no? Todo este enfoque emocional funcional tiene esa bondad, digamos, esa ventaja de que sí se puede adaptar a un público y a una necesidad, ¿no? Las actividades tienen que desarrollarse y adaptarse de esa forma, ¿no? Organizarse de esa forma. No quiere decir que este enfoque sea totalmente nulo, no es cierto eso, ¿no? Hay
que entender que es la base, digamos, para el enfoque comunicativo, no se olviden esto. Ahora, miren, por ejemplo, aquí tengo un buen ejemplo de, les puse esto. Miren, por ejemplo, ustedes tienen un objetivo, miren, capacitar a los estudiantes para la realización de compras, ¿no? El tema es de compras, ir de compras, ¿no? Tiene un nivel B1, es cierto, porque, bueno, incluso es un nivel A2 adquirido, pero en realidad lo que queremos que haga es que vaya a enfrentar, que dé, digamos, que sea capaz de enfrentar esta situación de comunicación real, ¿no? Como les digo, hay que crear ese contexto en la clase para poder, digamos, situarlo al estudiante en un contexto donde vaya a, como en este caso, hacer preguntas, ¿no? Entonces, lo que queremos que el estudiante haga simplemente no es solamente redactar preguntas, pero también queremos que haga preguntas. Hacer preguntas sobre, por ejemplo, precios, colores, tamaños, ¿no? Tamaños, ¿no? Entonces, esta situación va a hacer justamente que los estudiantes vayan a crear ellos mismos. Yo podría crear como profesor, pero también darles el tema y ellos ya que puedan trabajar dentro. Estamos viendo, por ejemplo, acá es donde se podría poner en práctica el aprendizaje colaborativo, ¿no? Pues les vamos a dar la libertad al estudiante que él mismo se pueda desarrollar, se pueda desenvolver para dar, digamos, para llevar a cabo esta actividad, ¿no? Ahora, dice acá, les he puesto en parejas, pero no necesariamente va a ser solo en parejas, porque no podrían ir, no sé, la mamá y el papá y los hijitos, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Podríamos adaptar a cierto número de participantes en cada grupo. Cada grupo se va a organizar, ¿no? A veces ni siquiera es necesario decirles, a ver, organícense ustedes, ¿no? Entonces, fíjense, ahí les he puesto, podrían comprar algo de comer, podrían comprar zapatos, miren, los contextos son diversos. El tema es lo que se tiene que respetar, las compras, ¿no? Entonces podría comprar helados, podría comprar zapatos, ropa, alimentos, ¿por qué no supermercado también? ¿Por qué no un estilo Justus, una panadería, etcétera, ¿no? Donde pueda poner en práctica todo lo que ha aprendido en la clase respecto a las compras, ¿no? Ahora, algo que el enfoque nocional funcional nos pide es esto de la dramatización, el cómo demuestra el estudiante que sí está aprendiendo, ¿no? Entonces, para eso, la verdad es que la dramatización es lo más interesante en este caso, ¿no? A veces son tan creativos los estudiantes que ellos mismos se organizan, evidentemente, porque están dentro del enfoque, digo, del aprendizaje colaborativo. Entonces, en este caso, lo que hacen ellos es simplemente crear esta situación donde van a ir a hacer preguntas, ¿no? Sobre precios, tamaños, colores, como les decía. Entonces, lo que se puede hacer, una forma es de que todos anotan sus preguntas en la pizarra, pero es una forma simple. Yo podría no hacer este ejercicio, por ejemplo, redactar. Listo, pero me quedo con hacer preguntas. Podrían hacer preguntas al oral, podrían escribirlo en el pizarrón, como se dice acá, pero también se podrían simular estas situaciones, ¿no?
podría pedirles eso, no necesariamente escribirlos, no necesariamente anotar en algún lugar, simplemente que ellos cumplan haciendo preguntas sobre las compras. Y eso, ahí se puede ver cómo el estudiante va a poner en práctica todo lo que aprende. Eso. Y bueno, acá dice la corrección en común, es cierto, mejor si hacen la presentación de esto a toda la clase, ¿no? Para todo el grupo. Eso en cuanto al enfoque emocional funcional. Ahora, lo que me gustaría ver un poco con ustedes es ¿cómo se llama? Pues este método el enfoque por tareas, chicos. O lo que llamamos también hoy en día es el enfoque accional, ¿no? O, como su nombre lo dice, el enfoque orientado a la acción o el enfoque por tareas. Creo que tengo acá, aquí está. ¿No? Así muy rapidito vamos a ir, es el enfoque por tareas, ¿no? Este enfoque por tareas es simplemente un enfoque que hoy en día el marco común de referencia europeo, ¿sí?, propone para la enseñanza de lenguas, ¿no? ¿Por qué habla de este enfoque en este momento, este marco común? Justamente porque ya se ha definido que la enseñanza de lenguas tiene que englobar, digamos, la participación del estudiante tan activa como cualquier otro método lo dice, ¿no? Yo creo que este enfoque por tareas concluye, cierra este ciclo del enfoque comunicativo, del enfoque funcional, ¿no? Yo no quiero complicar mucho la cosa, me gustaría que este enfoque por tareas lo veamos junto con el enfoque comunicativo, porque tiene mucha más relación que con el enfoque funcional emocional, ¿no? Yo me atrevería a decirles, chicos, que lo dejemos ahí, en este momento. Simplemente sepan que el enfoque por tareas ya está siendo, es propuesto por el marco común, pero ya, digamos, como un método que va a concluir la fusión entre el enfoque nocional funcional y el enfoque comunicativo, ¿no? Hace esa fusión de ambos y logra, digamos, un nuevo producto para nosotros, sería el enfoque por tareas. El marco común lo llama así, es un enfoque orientado a la acción, ¿no? Pero nosotros conocemos como un enfoque por tareas, nada más, así de simple. Ahora, tiene mucha, digamos, influencia sobre el estructuralismo, hace una evolución bastante interesante, y bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, acá, ya desde el 2001, ya saben bien que el Consejo de Europa, también la UNESCO, hace que, ¿cómo se puede decir?, que ya se dé importancia a esto del plurilingüismo, del carácter multicultural de los idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya introducen muchos contextos, fíjense ustedes, en Europa especialmente, este nuevo método que, bueno, en realidad es un enfoque también, por eso era importante verlo en términos de enfoque en realidad. Y bueno, son el marco común considera que los estudiantes, los alumnos, son agentes sociales y miembros de una sociedad que tiene tareas, y a eso le llama el enfoque por tareas, ¿no? Creo que está acá. Sí. Entonces, tiene una serie de elementos, de circunstancias en los cuales el hablante, en este caso nuestro estudiante, va a aprender dentro de ese contexto en el cual necesita en realidad responder
a diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hace? A través de tareas, ¿no? ¿Cómo practica esta persona, digamos, su aprendizaje? Lo hace a través de tareas, y esas tareas son reflejo de la vida cotidiana. Todos los días, por ejemplo, no sé, pues comprar, tanto que estamos hablando de comprar es una tarea que todos los días hacemos, ¿no? Compramos pan, compramos ropa, compramos periódicos, frutas, etcétera, ¿no? Y siempre estamos dentro de ese contexto. Todos los días hacemos diferentes tareas, ¿no? En la vida cotidiana. Y no se olviden tanto el enfoque nocional, funcional, y este enfoque también dicen que todos los seres humanos respondemos a esa necesidad de comunicar dentro de un contexto. No podríamos nosotros pensar en comunicar algo que no tenga un contexto comunicativo definido, que no tenga objetivos, ¿no? Eso es lo que menciona, digamos, y pone en relevancia estos nuevos enfoques que se me permiten enseñar esas actividades, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede definir una tarea? Una tarea se define como cualquier acción intencionada que un individuo considera necesario para conseguir un resultado concreto, ¿no? En cuanto a resolución de problemas, cumplimiento de una obligación o una consecución de un objetivo, ¿no? Por ejemplo, una tarea puede ser según el marco común. Estas podrían decirse que una tarea puede ser, no sé, pedir comida en un restaurante o no sé, comprar pan en la tienda, jugar cartas o, no sé, pedir prestado, por ejemplo, un bolígrafo para escribir, para hacer N de cosas, ¿no? Las tareas tienen un propósito comunicativo, ¿no? Un propósito muy, muy específico comunicativo. Se usan estas tareas justamente para responder a las necesidades comunicativas. No es posible concebir, digamos, no es posible concebir una tarea sin que antes se haya pensado en cómo la va a realizar el hablante, ¿no? O en este caso nuestro aprendiente, digamos, ¿no? Entonces, una tarea, vuelvo a insistir una vez más, una tarea es eso, justamente va a responder a una necesidad comunicativa, ¿no? Ahora, fíjense en este textito, aquí está. Fíjense, una tarea, ¿ya?, tiene dos características fundamentales. Primero, está regido por el enfoque emocional funcional, eso ya sabemos, y también por el enfoque comunicativo. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Estas tareas son actividades, ya les he dicho bien, repito una vez más, que estas tareas son actividades de uso real de la lengua, ¿no? Es decir, que el estudiante, el que está aprendiendo el idioma, va a poner en uso las características, no sé, los temas, pero dentro de una situación de comunicación real, ¿no? Una tarea es, como les digo, necesariamente una acción que lleva a cabo el estudiante para responder a una necesidad comunicativa, ¿no? Una tarea es una unidad de trabajo en el aula que implica a los estudiantes la comprensión, la manipulación,
la producción y sobre todo la interacción en la lengua extranjera, en la lengua que están aprendiendo. ¿Ya? Entonces, este NUNAM es el que nos propone, digamos, nos da un concepto un poco más completo de lo que es una tarea comunicativa. No se lo voy a tapar aquí, ya. No se olviden que una tarea está compuesta, ¿sí? Está bajo los criterios del enfoque nocional, funcional y del enfoque comunicativo. Entonces, esto vamos a dejar de ladito, ¿ya? Porque todavía no sabemos lo que es el enfoque comunicativo, puede ser, pero según este NUNAM, ¿ya? Una tarea comunicativa, chicos, una tarea comunicativa es una unidad de trabajo en el aula que implique a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción e interacción en la lengua 2, mientras su atención se haya concentrada prioritariamente en el significado, no en la forma. En el significado. ¿Podría enviar un mensaje telefónico? ¿Podría enviar un mensaje, no sé, en un mensaje electrónico, un WhatsApp? Eso es la forma. Pero el mensaje va a tener un contenido bastante importante, ¿no? O un contenido que va a cumplir con los requisitos de la comunicación, ¿no? Un mensaje cuyos contenidos ya es, digamos, cumple, digamos, con las características de la comunicación. Ahora, no podemos, digamos, pensar que los mensajes que proponga, que la actividad que realice para enviar un mensaje, tomen más en cuenta la forma que el significado. No es así, ¿no? Lo que queremos, por ejemplo, chicos, cuando le pedimos a un estudiante que cuente una historia, una experiencia, que nos hable de su experiencia personal, o sea, que nos cuente un viaje, ¿sí? El estudiante lo hace, con errores de ortografía, con errores gramaticales, sintácticos, léxicos, etcétera, ¿no? Pero logra enviar un mensaje. ¿Estará mal eso? Entonces, eso es lo que quiere decir NUNAM cuando nos habla de una tarea comunicativa, ¿no? No interesa que el estudiante tenga errores de sintaxis, etcétera, pero mandó el mensaje, escribió, contó su historia, habló de su experiencia personal. Entonces, ¿será que esto, por esa razón, lo vamos a eliminar, penalizar? No. No es posible. Por eso NUNAM nos dice, ¿sí? Mientras su atención se haya concentrado prioritariamente en el significado y no tanto así en la forma, ¿no? Eso es lo que hay que rescatar de NUNAM, ¿no? Como les digo, es más, yo creo que él se refiere más a lo que el estudiante puede hacer con la lengua, ¿sí? ¿Qué intención de comunicación tiene el estudiante para llevar a cabo estas, no sé, estos mensajes, etcétera? O entrar dentro de lo que nosotros conocemos como situación de comunicación real. Eso es lo que nos está diciendo en este concepto de enfoque portales, ¿no? Ahora, también hay este otro autor, bueno, a mí la verdad no me convence tanto, pero en realidad, si ustedes se fijan, todos van al hecho de que el enfoque por tareas siempre va a responder a una necesidad comunicativa. Y en función a eso se van a crear las situaciones para que el estudiante pueda poner en práctica todo lo que está aprendiendo. Miren, dice, según el enfoque por tareas en el mundo anglosajón, como evolución de los enfoques comunicativos y pronto se difunde en los determinados ciclos de la enseñanza del español como lengua extranjera. Bueno, pero en realidad
lo que debemos tomar en cuenta es lo que dice este número, ¿no? Yo creo que es un poco más lógica la definición que una base de una batalla campal. Eso, chicos, hasta acá yo creo que podemos hacer nuestro primer parcial, ¿ya? El día jueves, no sé si que se llama, ya yo creo que el día jueves podríamos empezar el tema 4 para darnos prisa un poquito, porque estamos súper atrasados. Y de esa forma poder, yo ya les distribuiría sus temas para el 4 o 5. A ver, permítame, por favor. Entonces, si no me equivoco, el tema 4 es sobre las competencias y todo eso, lo haremos así bien cortito, bien rapidito, para entrar ya al enfoque comunicativo, ¿no? Eso me gustaría que en este tema ustedes me colaboren ya haciendo sus presentaciones en grupos. ¿Les parece, chicos? ¿Ya? Entonces, llamaré lista y quedamos acá. Acá tal, está llamando, lístense. Arandia está. Mira acá, comenzó a llamar. Sí, licenciado, presente. Ahorita comenzó a Arandia. Perdón, chicos. No, para. Blanco. Blanco está, no está. Presente, licenciada. Mi micrófono no quiere habilitarse. Camacho. Presente, licenciada. Condori.